que es don Jaume Mestre, por favor. Buenos días. Siéntese, por favor. La ley exige, buenos días, que se identifique con su nombre, apellidos, profesión y estado civil, por favor. Vale. Jaume Mestre Anguera, 41 años, soltero. ¿Acción? Responsable de difusión de la Generalitat. En la actualidad también. Sí. Ajá. ¿Ha estado usted procesado en alguna ocasión con anterioridad? No. ¿Tiene alguna relación laboral, algún vínculo de parentesco con cualquiera de los acusados? No. Ya sabe que ha sido citado como testigo, tiene que prestar juramento o promesa de decir la verdad, está obligado a decir la verdad. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien, si es tan amable, responda por favor a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Con la venia, excelentísimo señor presidente. Señor Mestre, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su trabajo actual? Responsable de difusión de la Generalitat. El mismo que tenía en 2017. Exacto. ¿En qué consistía su trabajo entonces? En asesorar al director general en todas las campañas publicitarias de la Generalitat. ¿El director general quién era en esa fecha? Ignasi Genovés. En el organigrama, Ignasi Genovés era el director general, está, digamos, por encima de usted. Exacto. ¿Quién está por encima del señor Genovés? El señor Antoni Molons. ¿Y luego? Entiendo que ya al conseller. Ya el conseller. Sí. Que a partir de julio era el señor Turull. Exacto. Aparte de estas personas, ¿tenía usted relación con algunos otros departamentos en relación con las campañas de publicidad? Sí. ¿Con qué personas? Pues normalmente mis interlocutores eran los jefes de prensa. Los jefes de prensa. Comunicación de los departamentos. ¿Conoció usted a Ana María Molas? Sí. ¿Quién era esta señora? Era la jefa de prensa del Departamento de Acción Exterior. Del departamento de Raúl Romeva, por entender. Exacto. Sí. ¿El jefe de esta señora, tenía usted trato con él? ¿Con el jefe perdón? De Ana María Molas. No. ¿Sabe quién es? No, su jefe no. Sí, no. ¿Conoce usted a Iván Altisent? Sí. ¿Era el jefe de Ana María Molas? Sí. Bien, le voy a preguntar si usted participó en la contratación de diseñadores o creativos, por un lado, y de medios de comunicación para difundir campañas publicitarias relacionadas con el 1 de octubre. Y le voy a preguntar por dos campañas, la del registro de catalanes en el exterior y la de civisme. ¿Recuerda la campaña Registro de catalanes en el exterior? Sí. ¿Cuál fue su participación ahí o cómo le llega a usted esta...? Fue la de coordinar esta campaña. Recibimos un briefing por parte del Departamento de Acción Exterior y contratamos una agencia creativa. Bien. ¿Qué es un briefing un briefing? Un briefing es un documento donde se detallan los objetivos de esa campaña, el target. O sea, todos los elementos necesarios para desarrollar la campaña vienen en el briefing. Es Exacto. Un documento, ¿no? Sí. ¿Y ese documento quién se lo mandó a usted? Ana Molas. Ana Molas. O sea, que era una cosa que partía del Departamento de Exterior. Sí. ¿Y usted participó y decidió el contenido de ese briefing? No, nos llegó, simplemente a lo mejor modificamos lo que eran los medios de comunicación, si era prensa o radio o online. Sí. Aparte de usted, Genovés y los señores Genovés y Molons tuvieron conocimiento de ese briefing. Sí. Sí.
compañía diseñadora se eligió para hacer ese briefing? ¿Lo recuerda? Sí, Dada Comunica. ¿Es Estudi Dada? Ay, Estudi Dada, perdón. Sí. ¿Quién decidió la elección de Estudi Dada? No, fue un contrato menor. Se pidió 3 presupuestos y fue el más barato. ¿Y en esa elección de Estudi Dada participó usted? Sí, sí, pero ¿Participaron simplemente... los tres, Molons, usted y Genovés? Sí, pero es que no es participar, es que era el presupuesto más barato. Pero la decisión de que era el más barato, ¿la tomaron ustedes por ser el más barato? ¿Quién tomó Sí. la decisión de atribuirlo a Estudi Dada? Pues bueno, pues el señor Genovés o Molón, sí. Pero al fin y al cabo era una fórmula, el más barato. Vale. ¿Se realizó alguna adaptación gráfica a lo que hizo Estudi Dada, el anuncio que les diseñado por Estudi Dada? ¿Recuerda si ustedes desde el departamento le sugirieron alguna adaptación gráfica a ese anuncio, alguna corrección? Hubo algunos cambios, sí. Ellos hicieron una propuesta y sí, luego se fue modificando algunos cambios, sí. ¿Recuerda usted esos cambios en qué consistieron? No. ¿No lo recuerda? No, a lo mejor puede ser desde la tipología, la tipografía, puede ser el color, pero no recuerdo exactamente cuáles fueron los diferentes pasos de los cambios. ¿Recuerda si en el anuncio una de las cosas que se incluyó a propuesta del departamento, añadida a lo que traía Estudi Dada, era la expresión sí o no? Sí o no, sí, fue un cambio y nos vino de exterior. Eso les vino de exterior, del departamento de exterior. ¿Qué lo propuso Ana María Molas o Iván Altisent? ¿Quién lo propuso? ¿Lo sabe? No, concretamente no sé quién. Pero exterior les dijo que tenía que incluir anuncio la expresión sí o no. Exacto. ¿Recuerda que en la parte de abajo, a la derecha del anuncio, hay una expresión decidirás de forma directa sobre lo que pasa en nuestro país? Sí. ¿Esa también fue un añadido? No recuerdo si estaba desde el principio o fue un añadido. No lo recuerdo. No lo recuerdo. En el briefing hay un momento en el que se dice que se introduce un quinto punto que se leería bien grande, que ocuparía toda la pantalla en color, sutilmente con un asterisco, llamando simplemente al futuro de Cataluña. ¿Lo recuerda si en las modificaciones hechas en el briefing se introdujo este punto? No lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿A David Maciá lo conoce? Sí, claro, por el trabajo. ¿Quién es David Maciá? Es el diseñador de esta campaña. De Estudi Dada. De Estudi Dada. Con él trató usted, ¿no? Sí. Bien, esta campaña, aparte del contrato con Estudi Dada, que es un expediente PR 2017/130, ese expediente generó una factura, ¿la recuerda? ¿Cuánto cobró Estudi Dada por esto? ¿Cuánto facturó Estudi Dada? No recuerdo qué facturó, qué cantidad. ¿Podían ser 10.829 euros IVA incluido? No lo sé. ¿Sabe usted si Estudi Dada llegó a cobrar esa cantidad? No lo cobró. ¿Por qué no lo cobró si hizo el anuncio? Porque Su trabajo lo hizo, ¿no? Estudi Dada el trabajo fue hecho. fue hecho. Sí. ¿Y por qué no cobró la cantidad? Simplemente nos comentaron que esta factura no se podía pagar. ¿Quién se lo comentó? El director general, Antonio Molons, Ignasi Genovés. Ignacio Genovés. ¿Y les preguntaron por qué no se podía pagar? No. Y los de Estudi Dada, es decir, David Maciá, habló con usted para decirle, oye, que no me estás pagando la factura o tal, o... Sí, claro, le tuve que decir, mira, esta factura por ahora no se va a pagar. Esta. Por ahora. Claro, en ese momento tampoco sabía qué estaba pasando, qué mecanismos... ¿Y quedaron en algún modo para pagarla de luego? No. ¿O sabe usted si ellos la han reclamado? No, no se ha pagado. ¿Y la han perdonado? ¿No la han reclamado? No la han reclamado. Pero bueno, no ha pasado el tiempo todavía para... ¿Sabe cuánto es el tiempo
No tengo ni No lo idea. sabe. Junto a eso hubo, una vez que se ha creado la factura, perdón, el anuncio, que difundirlo en algunos lugares. ¿Sabe usted si se contrató a la Unión Temporal de Empresas Nottingham y Cardumen en un expediente que es el PR 216/432? Sí. ¿Sabe usted el importe de la difusión en Internet que realizaron esta Unión Temporal de Empresas? No lo recuerdo. Podía ser una factura de 97.332,63 euros, No lo recuerdo. pero ¿sabe si aproximadamente era esa cantidad? No recuerdo la cantidad. ¿Quién llevaba el tema de facturación? No, lo llevaba yo, pero no sé exactamente cuánto sube. Puede ser esa cantidad, pero tampoco sé cuál es exactamente. ¿Esta UTE hizo el trabajo? Sí, Lo hicieron, o sea, difundieron el anuncio. sí. ¿Sabe si han cobrado? No, ¿Sabe si lo van a reclamar o...? Perdón, no sabe si han cobrado o no han cobrado. Es que ha contestado con un monosílabo a la pregunta, ¿sabe si han cobrado? Y usted ha dicho no. no han cobrado. No han correcto, cobrado. correcto. ¿Sabe usted con quién trataba usted de esta UTE? Ferran Burriel. Con Ferran Buriel. ¿Ferran le reclamó la factura cuando le reclamó el pago? No, Nunca. no. En todo caso me preguntó por qué no se estaba pagando o por qué no, pero una reclamación no. No. ¿Sabe usted que Ferran Buriel hizo un abono negativo? Puede ser, Lo ha declarado aquí en esta sala. puede ser. Es decir, les perdonó a ustedes 80.000 euros. Puede ser. ¿Es frecuente que los proveedores les condonen o les perdonen cantidades de facturas? No, No. no. Bien, junto a esa factura, Focus, en el expediente PR 216/426, también hizo trabajos de difusión, ¿lo recuerda? ¿Sí? ¿La factura recuerda cuánto asciende? No, Podía ser 158.344,41 euros. podría ser, no sé la Podría cantidad. ¿Se pagó esa factura? No, No se pagó, ¿no? no. Focus se puso en contacto con usted para... Es decir, la persona de Focus, ¿no? ¿Con quién trataba usted de Focus? Normalmente con Rosa Lobo. Con Rosa Lobo. ¿Y le dio alguna razón usted a Rosa Lobo? Simplemente le comenté que no podíamos pagar esa factura. Por lo mismo, Sí, porque venía una orden así de arriba. sí. A Teresa Guix sí se le abonó 2.700 euros, ¿lo recuerda? Sí, Teresa Guix trabajó Sí. para ustedes. Sí. ¿Recuerda si se le abonaron las A cantidades? Teresa Guix se le abonó por unos trabajos independientes que no eran de registro. Que no eran. Eran para una página que se llama pactenpalreferendum. No lo recuerdo. No lo recuerda. No, Pero dice que no eran para esto. No lo no, recuerda y sin eran embargo dice que no eran para... adaptaciones de distinta tipología. Bien, por tanto, todos estos servicios se prestaron Sí, y eran debidos por la Generalitat. sí. Bien, vamos a ir a la... ¿Esto en qué fecha sucede? La campaña de registro, ¿en qué fechas era? ¿Lo recuerda? Marzo-abril. Marzo-abril. No estaba todavía el señor Turull No. al frente, ¿no? Y cuando ustedes hablan de estas cantidades que les habían venido por petición de la campaña por exteriores, ¿usted el no pago le comunicó algo a Ana María Molas? Cuando decidieron no pagar, ¿habló usted con Ana María Molas? No recuerdo que yo le comentase esto no lo pagamos. No lo recuerda. No.
¿Lo iban a pagar ustedes o lo iban a pagar con el Departamento de Exteriores? No, no, los dos expedientes son de Presidencia. Son de Presidencia, pese a que venía solicitado la campaña por Exteriores. Sí. Bien, vamos a la campaña Civisme. ¿Recuerda esta campaña? Sí. ¿Cuál era el objeto de esta campaña? Promover valores democráticos en la sociedad. Promover valores democráticos. ¿Y esta campaña cuándo se solicita, por quién y cuándo tenía que desarrollarse? La petición viene del señor Molons, que había de hacerse una campaña en septiembre. ¿Y cuándo lo pidió el señor Molons? No lo recuerdo. ¿Finales de agosto podía ser? Podría ser. Para hacerla en septiembre. En septiembre. Bien, esa campaña, ¿en qué consistía? Es decir, dice, para difundir valores democráticos, ¿en qué consistía? ¿En anuncios, en campaña publicitaria? Una campaña publicitaria. ¿En cuánto estaba valorada? ¿Lo recuerda? ¿Cuál era el presupuesto para desarrollar esta campaña? Sí, unos 2,5 millones. ¿2.700.000 euros podía ser? Podría ser. ¿Era una campaña potente o es una campaña, ese precio es un precio normal de una campaña de publicidad? Es una campaña, sí. Quiere decir, ¿es una campaña dotada económicamente de una manera más fuerte que otras campañas? ¿O? Más fuerte que otras campañas. Sí. ¿Recuerda usted cuántos anuncios de publicidad se desarrollaron en el marco de esa campaña? Ninguno. ¿No se desarrolló ninguno? No. ¿Y el anuncio de las vías de tren? Este concurso quedó desierto. El concurso de civismo, el de civismo quedó desierto. Pero el anuncio de las vías del tren, decidirás, ¿ese era parte de la campaña? Yo estaba, mi responsabilidad era hacer el concurso de medios, no la creatividad. Bien, pero cuando usted al concurso de medios les tendrá que decir a los medios qué van a mandar a los medios, y lo que mandaban a los medios era el concurso el anuncio de las vías de tren para que se difundiera. No. No. El concurso quedó desierto y ya no hubo material a enviar. Vamos a ver, cuando ustedes licitan ese concurso, ¿sí? ¿Es verdad que a qué empresa se le adjudica? El concurso de medios de civismo a Carat. A Carat. Sí. ¿Renunció Carat? Sí. ¿Y qué razón dio Carat para renunciar? Por un tema de reputación y... Es decir, renunciar a una campaña de 2.700.000 por parte de una empresa no debe ser fácil, pero ¿qué dijo Carat? ¿Qué era lo de reputación que dice usted? Reputación para su empresa, que creativamente no... que los medios no la aceptaban. Muy vago es eso, ¿no? Muy vago es eso, ¿no? Es lo que dijeron. ¿Y sabe usted si luego se adjudicó a otra empresa? Sí. ¿Qué empresa era? Focus. ¿Y Focus qué hizo con la campaña? Renunciar. También renunció. ¿Por qué renunció Focus? Por temas económicos, de que se tenía que ir a tarifa y no se podía aplicar descuentos, entonces no se podía optar a la campaña. ¿Usted recuerda si el día 5 de septiembre a las 15:47 recibió de Rosa Lobo, que es de Focus, ¿sí? un correo electrónico? Puede ser. En ese correo electrónico le explicaba a usted las razones para renunciar a la campaña, ¿lo recuerda?
Claro, no lo veo, no sé cuál es. Sí, con la venia, señor presidente, se le podría exhibir el texto del correo electrónico. Si quiere, lo leo yo, pero... Si la autenticidad del correo electrónico está cuestionada, si la recepción está cuestionada, entonces podríamos plantear la posibilidad de exhibirse. Pero ¿usted recuerda haber recibido un correo de Rosa Lobo? Yo recibo muchos correos de Rosa Lobo. ¿Hay uno en concreto que es el que le está preguntando el fiscal y tiene usted alguna duda sobre su contenido? No, bueno, que me comente. Formule la pregunta, por favor, y Sí, evitamos la... vamos a ver, ese correo dice, es para ver si se recuerda esto, respecto de la campaña Civisme, tal y como te avancé por teléfono, te comunico que Focus Media renuncia a esa licitación debido a que se trata de una campaña política y no de civismo. ¿Recuerda esto? Sí. Por este motivo, de hecho, algunos nos comentan que podría admitirse la primera parte creativa, pero la segunda prevista de mayor duración y con un mensaje, pero no la segunda, que está prevista con mayor duración y un mensaje más explícito. ¿Recuerda esto? Sí. Bien. ¿Cómo era la campaña que Rosa Lobo tilda de política? ¿Era el anuncio de las vías del tren? Sí, luego es cuando me enteré que eran de las vías del tren. Bien. ¿En qué consistía ese anuncio? Porque ella habla de dos partes de ese anuncio. ¿Qué dos partes tenía? Claro, yo lo que vi después Sí. en los medios era una vía del tren que me parece que estaba en un túnel y luego salía del túnel y... Se bifurca. Sí. Y no venía ninguna inscripción. Esa era la primera parte del anuncio. Sí, exacto. Y me parece que era, tienes el derecho o la capacidad a decidir. Eso duraba 10 segundos. Puede ser. La segunda parte del anuncio duraba más tiempo, como dice Rosa, y eran 20 segundos y era lo mismo, pero se añadía la información de que el 1 de octubre habría un referéndum. Sí, yo lo que vi después, sí. Sí. Como salió en los medios de comunicación. Recuerda que la primera parte del anuncio se hizo del 4 al 6 de septiembre, se emitió del 4 al 6 de septiembre. No sé qué día se emitió. ¿Pero se llegó a emitir? Yo lo vi en los medios de comunicación. Bien. ¿Recuerda que la segunda parte se emitió del 7 al 12 de septiembre? Lo vi, pero no sé qué fechas. Y recuerda que había una tercera parte que se emitió del 16 al 29, que era lo mismo que el de 20 segundos, pero informando de la documentación necesaria para votar el día del referéndum. Lo vi en los medios de comunicación. Bien. Cuando esa campaña se produce así, usted que se dedica a campañas de publicidad, ¿eso es lo que en el argot se denomina un teaser? Teaser es sí, cuando hay una campaña y haces una previa, sí. O sea, con el primer anuncio de las vías llamas la atención, no se sabe muy bien qué es lo que va a venir y luego con la segunda ya concretas. ¿Es así? Sí. Y ese es el método que se empleó en la campaña Civisme, ¿no? En este anuncio de las vías del tren, Sí, digo. sí. Lo que sé es que el concurso de medios quedó desierto. La segunda parte que usted me está hablando de la creatividad, como estaba planteado, no lo sé. Bien, Carat y Focus renuncian. Sí. ¿Cómo es qué hace, digamos, el Departamento de Presidencia para que esos anuncios salgan como salieron? No lo sé. ¿No es cierto que acudieron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales? ¿Quién? Ustedes. No. No es cierto. ¿No es cierto que usted acudió personalmente a tratar con Núria Llorach, que era la presidenta de Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, para que se publicara ese anuncio? No. ¿Sabe usted que Núria Llorach ha declarado ante Pablo Llarena, el juez instructor de esta causa, eso, que fue usted quien le hizo el encargo? No.
Lo niega. Sí. ¿No es cierto que la tramitación se inició a petición suya? No. Mire, en la pieza separada 11.3, al folio 005525, hay un escrito firmado digitalmente por Nuria Llorach en el que se dice: de esta campaña institucional se inició su tramitación con fecha 24 de agosto mediante una petición del señor Jaume Mestre Anguera. Con la venia. Creemos que esta línea argumental de la pregunta puede ser considerada como sugestiva, exponiendo que existen cosas en la causa, que existen cosas en la instrucción. Vamos a ver, ¿a quién está dirigida la carta de Nuria? La carta es un requerimiento que se le hace a Nuria en el atestado. Pero en la medida en que no tiene como protagonista, ya sea como destinatario, como emisor, al testigo, pues casi sería mejor preguntárselo a quien firma esa carta en el momento en el que, si viene, en el momento en el que se decida su presencia como testigo. No puedo preguntárselo porque esta persona se negó a declarar al estar imputada. Por eso hago la pregunta a través de él. Sí, si en este es el problema. Este es el problema. No podemos sustituir, reemplazar el testimonio de quien firma esa carta por el testimonio del declarante, que en principio se ha desconectado o ha afirmado no tener ninguna relación con esa decisión inicial de sustituir la falta de una empresa publicitaria por la Corporación de Medios Catalanes. ¿Conoció usted que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, en las fechas que antes le he dicho, hizo la difusión de estos anuncios? Los vi en la tele. Los vio. ¿Sabe qué persona le dijo a la corporación que hiciera la difusión de estos anuncios? No. ¿Fue de su departamento de donde salió esto? No lo sé. No lo sabe. ¿Sabe usted que la Corporación Catalana emitió 2 facturas por importes de 184.624 euros y 93.179 euros por esta emisión al Departamento de Presidencia? Oí que había unas facturas, pero no las vi, no lo sé. Esas facturas están a los folios 5530 y 5531 de la pieza separada 11.3 a la que antes he aludido. ¿Nunca ha visto usted esas facturas? No. ¿Y a quién oyó, dice usted, hablar de ellas? No me acuerdo. ¿No lo recuerda? No. ¿Pero se habló en el departamento? Supongo, pero no me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo. No lo recuerda. ¿Recuerda usted si con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales han hecho otras campañas publicitarias? Sí. ¿Las ha llevado usted? Sí. ¿Y esta campaña no la llevó usted? No. Cuando se hacen campañas con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, pueden ser de pago o no de pago, ¿es así? Exacto. ¿Esta campaña, a la vista de la emisión de las facturas, será de pago? No puedo, no lo sé. Si hay emitidas facturas, ¿es una campaña no de pago? Ya, pero no sé yo. Mire, señor Mestre, en el Código Penal el delito de falso testimonio no consiste simplemente en no decir la verdad. Le voy a leer lo que establece el artículo 460 del Código Penal. Dice: cuando el testigo, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, incurrirá en responsabilidad penal. El tribunal no ha valorado su testimonio, no tiene todavía posibilidad de valorar su testimonio, porque su testimonio hay que conectarlo a otras fuentes de prueba para llegar a una conclusión sobre si usted está o no diciendo la verdad. Pero lo que es evidente es que hay algunas preguntas
que usted está eludiendo. Sí. Cuando habla de una persona que fue la que le puso, en fin, sobre aviso de la existencia de esas facturas, no reconoce a esa persona. Entonces, lo único que le pide el tribunal, sea usted libre a la hora de, como no podía ser de otra manera, a la hora de formular sus respuestas. Pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perdone, señor presidente. Creo que también habría que valorar en algún momento el límite en el que las preguntas pudieran generarle una situación perjudicial incluso para el propio testigo. Sin duda, tiene usted toda la razón. ¿Usted está imputado en algún procedimiento? No. Si estuviera imputado en un procedimiento, es indudable que ese límite le permitiría descartar esas preguntas. Pero sin estar imputado, por supuesto, el tribunal no está diciendo, el tribunal no ha valorado su declaración, porque su declaración tiene que ponerla en conexión con los documentos que han aflorado, con la versión de otros testigos. Lo que sucede es que, ante respuestas absolutamente evasivas en relación con preguntas muy concretas, el tribunal tiene la obligación de hacer esa mención. Así que, por favor, simplemente quiero recordarle eso. Y no solamente cuando usted responda a las preguntas del Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones, cuando usted responda a todas las defensas que considere oportuno hacerle una pregunta. Si es tan amable, por favor, si el Ministerio Fiscal tiene alguna otra pregunta. Sí, con la venia, señoría. Bien, le voy a volver a preguntar una cosa para darle una oportunidad de decir. ¿Trató usted con Nuria Llorach sobre esta campaña? No. ¿Vio usted las facturas? Yo no recuerdo haber visto estas facturas. ¿Habló de las facturas con alguien en el departamento? Si lo hablé, fue con Antoni Molons. ¿Supo de la existencia de estas facturas con seguridad? Es que hace ya tiempo. No le dé más importancia porque esas facturas, el contrato había quedado desierto. Pero, vamos a ver, estas facturas las emite la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Sí. ¿Prestó el servicio la Corporación Catalana? ¿Que yo vi los anuncios en la televisión? Sí. Sí. Luego, esos anuncios los pasa la Corporación Catalana, luego presta el servicio. Sí, pero yo lo que sé es que el contrato por el cual se iba a hacer una campaña de civismo quedó desierto. Ya, pero esa campaña de civismo que contenía un anuncio lo hace la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales al negarse 2 empresas. ¿Es así? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Al negarse Carat y Focus, Sí. quien hace el anuncio, quien lo difunde, es la Corporación Catalana. Sí. Luego hizo el anuncio, lo difundió, Corporación difundió, Catalana, sí. y emitió 2 facturas. Sí. Bien, luego era una campaña de pago. Señoría, perdone. Es que yo no sé por qué. Vamos a ver. No ha dicho el testigo. Vamos a ver una cosa. El testigo, según ha declarado en un principio, era el responsable del expediente del que se está hablando y sobre el que se le está preguntando. Entonces, asociar que existían unas facturas y la pregunta que está haciendo el Ministerio Fiscal para que le confirme si era o no de pago, pues evidentemente tiene toda la pertinencia. Sí. He entendido que el Ministerio Fiscal no hacía la pregunta, decía luego. Era una campaña de Más pago. fácil. ¿Era una campaña de pago? Ahí. No lo sé porque no sé por qué se emitió el spot. Bueno, el tribunal se queda con esta respuesta. Sí. ¿Sabe usted que Corporación Catalana ha cobrado esas facturas? No lo sé. ¿No sabe si ha cobrado? No. ¿Y lo va a reclamar? No lo sé. ¿Sabe usted que Nuria Llorach, ante el instructor, declaró que lo reclamarían Eso no, señor judicialmente? fiscal. No resucitemos las declaraciones de doña Nuria. Bueno. ¿Usted tuvo conocimiento de la campaña de cartelería? ¿Cartelería de las vías? No. Carteles de las vías. No. A determinadas empresas de imprenta. No. ¿No supo nada de esta campaña? No. ¿Era usted el responsable de campañas de publicidad del departamento? Sí, el responsable de difusión, sí. ¿Sabe que esa campaña de cartelería se hizo? ¿Ha tenido conocimiento después? He visto carteles, sí. Sí.
Esos carteles de esa campaña tendría que estar usted encargado por su cometido funcional. No. No se ocupaba usted de esas campañas. Yo no me ocupé de estos carteles. Pero de otros carteles sí se ocupaba, eran en su cometido funcional. Sí, en una campaña se cree oportuno realizar carteles, sí. ¿Qué conoció usted de ese encargo? ¿Cómo? ¿Qué conoció usted de ese encargo a las empresas Artiplan, Global Solutions y Mark Martí? Nada. ¿Sabe que se ocuparon dípticos, flyers y carteles en Disnet, Zucoy, Encuadernaciones Rovira? No sé nada. Bien, pues con la venia, señoría, no voy a formular más preguntas, pero antes de terminar el interrogatorio, intereso que la Sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio al Juzgado de Guardia. Vamos a ver, en principio la Sala ha hecho la advertencia y evidentemente la decisión material de deducir testimonio sobre la veracidad o no de su declaración tiene que tomarse en sentencia a la vista del contraste entre otras declaraciones, de otros documentos, de todo lo que son otras fuentes de prueba, y si se concluye entonces que el testigo ha dicho que algo que es contrario a su deber de decir verdad, pues se podrá deducir testimonio ante el Juzgado de Guardia. Pero ahora no podemos anticipar una valoración probatoria porque no sabemos, más allá de las inexactitudes o más allá de las preguntas que han tenido respuestas evasivas, no sabemos exactamente si ha dicho o no la verdad. Con la venia, señoría. Sí. Señor presidente, yo tendré que volver a insistir en que en algún momento se le tendría que leer los derechos. Depende del contenido, si es incriminatorio del interrogatorio al ciudadano. Pero vamos a ver otra cosa. Tenga por seguro que las declaraciones que ha hecho el señor Mestre bajo juramento nunca podrán ser utilizadas en su contra en un hipotético procedimiento en el que se le pueda exigir una responsabilidad criminal. De ahí que él está advertido, él sabe perfectamente que tiene el deber de decir la verdad, se le ha hecho la advertencia, se ha interrumpido su declaración en ese sentido y, por supuesto, este señor no está imputado en este momento por ningún delito, ni por el de falso testimonio, ni por lo menos por la constancia que tenemos, ni por cualquier otro proceso penal que se siga en Barcelona. De tal manera que advertirle, oiga, que usted ya va camino de la imputación, eso sí que supondría una quiebra absoluta de la imparcialidad del tribunal. Entonces, se entiende perfectamente su preocupación, en fin, la Sala valora su deseo de dejar constancia de este dato, pero en principio no podemos ahora ni verlo como imputado ni pronunciarnos sobre la deducción de testimonio. La Abogacía del Estado, cuando quiera, puede formular alguna pregunta. Con la venia de la excelentísima Sala. Buenos días, señor Mestre. Dígame, el contrato que ustedes suscribieron con Estudidada era un contrato menor, Sí. Para el que habían pedido 3 presupuestos a 3 empresas. Sí. ¿Quién selecciona esas 3 empresas a las que se les pide presupuesto? Normalmente es aleatorio. ¿Perdón? Es aleatorio. Se escoge, no hay un motivo por decir estas o las otras. ¿Se escogen entre cuáles? ¿Entre quiénes? ¿De dónde sacan el repertorio de empresas? Del sector. ¿Con las que ustedes trabajan en otras ocasiones? Sí, puede ser. Sí, puede ser que ya hayamos trabajado o no, pueden ser nuevas. La factura que giró, que emitió Estudidada, ¿sigue entonces pendiente de pago? Sí. ¿Le dijo Iñasi Genovés la razón de por qué no había que pagarse? Si no recuerdo mal, me dijo que estaba siendo investigado. ¿Siendo investigado por qué? Habían parado jurídicamente, no sé cómo explicarlo, pero simplemente me comentó esto está en el juzgado y ya está. ¿Le dijo en relación con qué estaba siendo investigado? No, me dijo, está siendo investigada esta campaña, ya está. Dígame, ¿Estudidada ha realizado con posterioridad a este trabajo algún trabajo más para ustedes? Sí. ¿Se les han abonado esos trabajos realizados posteriormente? ¿Anulados? ¿Perdón? Si se les han abonado. Abonado, pagado. Los otros, sí, los otros trabajos sí.
Los otros trabajos sí, se les han abonado. Sí, Con posterioridad a este trabajo. sí. En cuanto a la campaña publicitaria que realizó de inserción en medios la UTE Cardumen Nottingham, ¿cuál fue también el motivo que se le dio a la empresa para no abonarse el importe de la factura? El mismo que se le había dado a Dada. ¿Esta UTE o cualquiera de las dos empresas que la componen han realizado otros trabajos con posterioridad para la Generalitat? Sí, ¿Se les han abonado? sí. Dígame, ¿consta o le consta a usted alguna manifestación expresa de renuncia, condonación, liberalidad de esta empresa respecto a aquellos trabajos de inserción publicitaria que no han cobrado? ¿Se han hecho algún tipo de reclamación? Bueno, primera, ¿han hecho algún tipo de reclamación? A la UTE Cardumen, no. Segunda, Perdón. ¿le consta a usted que haya alguna manifestación expresa en la que hayan condonado, hecho una compensación, declaración de liberalidad por el importe de estos trabajos? Hicieron un abono negativo. Aparte del abono negativo, con el motivo excepcional que tuviera, ¿le consta a usted esa manifestación expresa, alguna renuncia al cobro, una renuncia expresa al cobro de estos trabajos? No lo recuerdo si enviaron algún mail diciendo que renunciaban al cobro, no lo sé, no lo recuerdo. ¿Sabe usted si presupuestaria y contablemente estos trabajos siguen pendientes de pago? Sí. Sí. Bueno, no, si la factura está abonada, entiendo que ya no. Abonada no está. Si hay un abono negativo, ya no. Bueno, vamos a evitar la discusión sobre si está o no abonada. En cuanto a la campaña de Focus Media, ¿sigue también pendiente de pago? Sí. ¿Cuál es el motivo? El mismo que Dada y Nottingham. Que estaban afectadas por alguna investigación judicial. Exacto. De igual forma, ¿consta en este caso también alguna manifestación expresa de liberalidad, condonación de esa deuda por parte de Focus Media? No, yo diría no, que han ido reclamando de alguna forma el pago de estas facturas. ¿Focus Media ha reclamado el pago de estas facturas? Sí, en algún momento ha dicho, sí, como está el pago exacto, sí. Sí, sí. ¿Focus Media ha realizado con posterioridad trabajos para la Generalitat? Sí, ¿Le han sido abonados? sí. En cuanto a la inserción de la campaña de las vías del tren en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, ¿sabe quién trató con dicha corporación esa inserción? No, Pero usted sí que vio los anuncios. sí. Y siendo el responsable de difusión del Departamento de Presidencia y de la Generalitat, ¿no se interesó por saber quién se había encargado de esa campaña? No, porque no la estaba ni gestionando yo ni produciendo, no era mi responsabilidad. ¿No preguntó por qué esa campaña, esa inserción, no se le había asignado a usted? ¿Por qué no se le había encargado ese trabajo? No, Ni siquiera sabiendo que había sido objeto de un contrato anterior que había quedado desierto. no, porque yo sabía que el contrato había quedado desierto. A partir de aquí, que la corporación lo emitiese o no, ya no era mi responsabilidad. En todo caso, era de la corporación. Dígame, en cuanto a Teresa Guix, ¿fue usted quien habló con ella para darle la aprobación del trabajo que había realizado en el diseño de la web pactepelreferendum.cat? No, ¿Quién fue quien habló con ella para aprobarle el trabajo? no tengo ni idea. Yo con Teresa Guix, mi relación era hacer unas adaptaciones a partir de una información que se daba en el web
govern.cat. Pero, ¿Solamente eso? sí. Bien. Dígame, ¿Teresa Guix trabajaba habitualmente con ustedes? Sí, haciendo estas adaptaciones, sí. ¿Cómo seleccionaron o cómo contrataron a Teresa Guix? Pues no sé si fue también un contrato menor. No lo recuerdo. Creo que fue un contrato menor. Un contrato menor. ¿Cómo preseleccionaron a Teresa Guix para este contrato menor? Pues 3 presupuestos y el más barato. Sí, eso es la forma de selección. Le digo cómo antes ustedes piden 3 presupuestos. Sí. ¿Cómo preseleccionan a esas 3 empresas o a esos 3 empresarios que les dan los presupuestos? Sí, normalmente es aleatorio. Lo que se hace es ir buscando, pues ahora trabajas con OPs a 3 empresas, después a otras 3, en función. También es, pues si trabajas bien una vez, pues vuelves a pedir presupuesto. ¿Teresa Guix venía trabajando con ustedes anteriormente? El año anterior, me parece, o ese mismo año, no lo recuerdo bien. ¿Y el posterior? El posterior, que es 2018, yo ya no estaba. Ya no estaba. ¿Sabe si durante ese mismo año 2017 se le abonaron otros trabajos? Otros trabajos no lo sé. De los que usted me hablaba anteriormente, de adaptación de De webs. adaptaciones, sí, me parece que mensualmente, en función del número de adaptaciones que hacía, se le pagaba. Eso sí que se lo iban pagando. Sí. Ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular? Con la venia del excelentísimo señor presidente de la Sala. Buenos días, señor Mestre. Buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva usted coordinando la difusión de campañas para la presidencia de la Generalidad? Pues este último contrato desde agosto de 2018. ¿Y con anterioridad? Pues estuve desde febrero 2016 hasta octubre 2017. ¿Cuántas campañas coordinó en el año 2017? Pues 50. Para decir un número exacto no lo sé. El diseño de una campaña tiene, le pregunto, distintas fases, entiendo, ¿no? Es decir, cuando se diseña una campaña, ¿se fija un objetivo, por ejemplo? ¿El objetivo final de la campaña se tiene que establecer? Sí, sí, sí. ¿Quién lo fija? ¿Lo fijaba usted o se lo daban hecho? No, normalmente nosotros no fijamos los objetivos. ¿Quién? Bueno, en mi caso no los fijo. ¿Quién lo fijaba en las campañas a las que se ha referido usted en esta mañana? Pues en el Registre Catalans era desde el Departamento de Acción Exterior, Ana Molas, y en el otro caso, la de Civismo, me vino de Antoni Molons. Después es cierto que se establece frente a ese objetivo unos determinados medios para alcanzarlo. Exacto. ¿Los fija usted? Sí, eso ya va en función exacto. Se habla y también de las posibilidades presupuestarias que tenemos. ¿Quién fija el límite del presupuesto? ¿Lo fija usted para cada campaña? No, coordinadamente, con el director general o el secretario. ¿Pero quién establece si se gasta más o menos y en qué medios? El secretario general. O sea, usted no tiene decisión sobre el cuánto. En campañas pequeñas que son, pues, que van solo a prensa o así, sí que tengo un margen, pero no fijo yo la cantidad. Se va a fijar tanto dinero para tal campaña, no. Cuando dice usted campañas pequeñas, ¿cuál es ese límite a partir del cual depende, hasta el que depende de usted y a partir del cual no depende de usted? ¿Cuál es el importe? Campañas que implican, pues, 2, 3, 4 inserciones en prensa. ¿Y eso en coste aproximadamente cuánto Pues es? podrían ser 50, 60.000 euros. Y a partir de ahí ya... De ahí ya me marcan de decir, pues vamos a hacer tanto o lo que sea, sí. Usted se ha referido a 2 campañas especialmente a preguntas del Ministerio Público, la de Exteriores y la de Civismo. Sí. Yo le pregunto, ¿cuál era el objetivo último de esas campañas? La del registre era que se inscribieran en el registro de catalanes y la de Civismo a valores democráticos. ¿Ambas campañas tenían algún objetivo común? ¿Llegaban al mismo punto?
un objetivo último de la campaña, un fin último que se perseguía? No. ¿No tenían conexión ninguna una campaña con la otra? No. ¿Estas campañas tenían como objetivo que se participase en la votación del 1 de octubre? No. ¿No tenía nada que ver con el 1 de octubre? La de registro era que se inscribieran y la de civismo fomentar valores democráticos. ¿Que se inscribieran en un registro para la utilización después o no en algún referéndum? No, que yo sepa, no. ¿Que participasen democráticamente en relación con algún referéndum o no? No. No, no tenían nada que ver absolutamente. Con un referéndum creativamente... No lo decía. No le preguntaba desde el punto de vista creativo, desde la finalidad del objetivo al que usted se ha referido antes, no de la creatividad, sino del objetivo de la campaña. Que yo sepa, no. ¿Recuerda usted algún documento que llegase a su poder desde Presidencia o desde alguna de las consejerías en la que se le fijase un objetivo de estas campañas? No. No, había nada más. los briefings. ¿Y qué objetivo ponía en el documento? Pues en la primera campaña, el registro de catalanes en el exterior, el objetivo era que se inscribieran en este registro y que a partir de aquí se les daba tener unas ventajas. Ya. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna defensa? Señor Presidente. Al hilo de la última pregunta, ¿sabe usted cuáles eran esas ventajas que obtenían los catalanes en el exterior? Sí, recuerdo que había tarjeta sanitaria, carnet jove, carnet de bibliotecas o... También las colonias para información sobre los campamentos. Sí, creo que también estaba, sí. Entre la población, segmento de población al que se orientaba, también había menores de edad, entonces, o familia. Sí, claro, sí. Sí, claro, carnet de biblioteca sí, también podía ser, sí. Y una pregunta más. Muchísimas gracias. Sí, señor Pino. Mire, le preguntaba antes el Ministerio Fiscal sobre el motivo por el cual se habían condonado o no se habían pagado una serie de cantidades. Usted, creo que a preguntas de la Abogacía del Estado, ha dicho que el señor Janubés le dijo que no se pagaban esas facturas porque estaban siendo investigadas en un juzgado. Y dos preguntas. ¿Sabe usted si eso era el juzgado de instrucción 13 de Barcelona que está investigando? Eso no lo sé. ¿Le dijo el señor Janubés, si usted recuerda, si el señor Janubés le dijo que no se pagaban por orden del juzgado? No. No se lo dijo. Gracias. Señor Oms. Sí, con la venia. Ha dicho a preguntas del fiscal que usted tenía conocimiento que había campañas de pago y campañas que eran gratuitas, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Era usted quien decidía si las campañas eran de pago o eran gratuitas? No. En ningún caso lo decía esto usted. No era de su competencia decidir esto. No. Bien. Usted era, en la tramitación de aquellas campañas que pasasen por sus manos, ¿era usted el responsable de la tramitación del expediente administrativo a efectos de la contratación con quien fuere? No. ¿O había otro departamento que Hay otro departamento que hace la contratación, sí. Con lo cual, la consiguiente pregunta sería, ¿usted era el gestor o el responsable administrativamente hablando de gestionar las facturas, de si se pagaban, de si no se pagaban, o era otro departamento a quien le correspondía la tramitación administrativa de las facturas? Exacto. Nosotros simplemente es inicial, ya está. Con lo cual, lo que nos ha contado hoy o lo que ha contado hoy al tribunal respecto al estado de las facturas, ¿tenía usted conocimiento o lo que ha contado era por lo que le habían contado o porque era su directa responsabilidad en la gestión de estas facturas o de estos expedientes, desde el punto de vista administrativo? No es mi responsabilidad las facturas. Con lo cual, lo que ha contado hoy era porque algo habría escuchado por ahí, pero no porque era su función administrativa gestionar. A ver, señor Oms. Pues no hay más preguntas, señoría. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, señor Mestre, puede usted marcharse, coja el carnet y muchas gracias por su testimonio.